Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a la clase de Reyes y Sacerdotes. Hoy estamos dando de la clase desde la casa de mi mamá. Estamos en Armenia, Colombia, y es un gusto poder compartir con ustedes una clase más. Entonces vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Invitamos a tu Espíritu Santo que nos ministre, que entre con la verdad, con la vida que solo viene de ti. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que ministres, Señor, y que nos enseñes acá a través de cada personaje que vamos a estudiar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces ahora en la tabla que ustedes tienen de los reyes, vamos a ver, ya terminamos en Judá al rey Joás. Recuerden que el rey Joás fue el hijo de Ocosías y nieto de Atalía que usurpó el trono. El rey Joás fue bueno mientras el sacerdote Joiada estuvo a cargo de él. ¿Quién lo salvó desde niño? Porque Atalía mató a todos sus nietos, a los hermanos de Joás. Y ahora estamos viendo como después de que murió el sacerdote Joiada, él mató a los hijos profetas del sacerdote Joiada. Entonces, tristemente, eso, así fue como respondió Joás. Ahora vamos a ir un momento a Israel. Al otro lado de la tabla vamos a ver a Israel y vamos a ver al rey Joacás y a su hijo Joás. Entonces aquí vemos otro Joás que es rey de Israel y ya vimos un Joás que era rey de Judá. Entonces, para que no confundamos los nombres, esta tabla es una bendición, nos ayuda a entender quién es quién en cada dinastía en Israel y en Judá. Entonces, vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 8, y vamos a ver el imperio de Siria, que es un imperio con el cual Israel tiene problemas. Y vamos a ver en el versículo 7 del capítulo 8 de Segunda de Reyes, dice: luego Eliseo se fue a Damasco. Dice: Ben-Hadad, rey de Siria, repitan conmigo, Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo y le avisaron: el varón de Dios ha venido aquí. Entonces el rey dijo a Hazael. ¿Quién es Hazael? Hazael es el siervo del rey. Le dice: toma en tus manos un presente, ve a recibir al varón de Dios y consulta por medio de él a Jehová preguntando: ¿sanaré de esta enfermedad? El versículo 9 dice: tomó pues Hazael en sus manos un presente de entre los bienes de Damasco, cargados en 40 camellos, y fue a su encuentro. Al llegar se detuvo ante él y le dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a preguntarte: ¿sanaré de esta enfermedad? Versículo 10, Eliseo le dijo: ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha revelado que ciertamente morirá. Versículo 11 dice: el varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta hacer que se ruborizara. Es esa clase de mirada que no te miran tan fijamente que te ruboriza, como ¿qué está pasando? ¿Qué me están mirando adentro? ¿Qué hay de malo? ¿Qué están mirando? ¿Alguna vez lo han mirado así? Bueno, entonces dice: luego el varón de Dios se echó a llorar y entonces Hazael le preguntó: ¿por qué llora mi señor? Entonces él responde: porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. Pegarás fuego a sus fortalezas, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a los niños y abrirás el vientre a las mujeres que estén encintas. Versículo 13, Hazael dijo: pues ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Eliseo respondió: Jehová me ha revelado que tú serás rey de Siria. Entonces, número uno Dios le dice, sanarás, pero sin embargo, Dios le revela que morirá.
Entonces, aquí ya hay una situación. Dios le revela que Ben-Hadad sí sanará, pero morirá. ¿Y quién será el rey? Hazael, el siervo. Tú serás rey de Siria, el siervo Hazael. Versículo 14 dice, Hazael se fue y se presentó ante su señor, el cual le preguntó, ¿qué te ha dicho Eliseo? Él respondió, me dijo que seguramente sanarás. 15, pero al día siguiente tomó un paño, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, el cual murió, y en su lugar reinó Hazael. Hazael mató al rey, el siervo mató a su señor y comienza a reinar. Ahora sí esto es Siria, ¿ok? Ahora vamos a entrar específicamente hablando de Israel y vamos a ir al capítulo 13 de Segunda de Reyes. Dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá. ¿Se acuerdan quién es? Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, al que rescató el sacerdote Joiada, cuando estaba reinando en el año 23 de su reinado, entra Joacás. Dice, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Joacás, hijo de Jehú. Reinó 17 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Número uno, necesitamos entender que cuando Dios dice, y de pronto ya lo hemos dicho varias veces y necesitamos repetirlo, cuando Dios dice que hizo lo malo, tiene que ver no con las obras, sino con su corazón. Dios no ve lo de afuera, Dios ve el corazón. Y es muy importante aquí hacer un paréntesis, y el paréntesis es en cuanto a los gobernantes. Nosotros a veces miramos a nuestros gobernantes como buenos o malos de acuerdo a sus obras, pero Dios no los mira así. Dios mira el corazón, y es importante que aprendamos a ponernos de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cómo ve Dios a nuestros gobernantes? Si son gobernantes que tienen un corazón perfecto para Dios o no. Muchos gobernantes, aunque no tengan el corazón perfecto para Dios, hacen buenas obras. No tiene que ver con las buenas obras. A veces nosotros votamos por cuál es el que más nos conviene. ¿Qué es lo mejor para nosotros? La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué gobernante va a salir que tenga un corazón para Dios? La verdad es que esto nos ayuda a orar. Señor, coloca un gobernante que tenga un corazón perfecto para ti. Levanta gobernantes de acuerdo a tu corazón. Y una de las cosas que dice, tal cual está un país, como vemos a un país, así está la iglesia. Una iglesia que está con el corazón para el Señor, una iglesia que está entregada al Señor, conociendo al Señor, es una iglesia que se ve su espiritualidad en el país, cómo está el país. Y a veces, desgraciadamente, tenemos gobernantes en el mismo, así como está la iglesia. Tristemente, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Por qué estamos orando? ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? Necesitamos tener claro esto. Y esto que nos ayude a orar más por nuestros gobernantes, y que el Señor quite lo que no es de acuerdo a su corazón y levante gobernadores de acuerdo a su corazón. Amén. Ahora dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pues siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Se acuerda Jeroboam? Él instituyó una adoración paralela a la adoración establecida por el Altísimo. ¿Qué hizo? Él hizo cosas muy parecidas, pero no adoraban, tradiciones, rituales, todo muy parecido, pero ellos no estaban adorando a Jehová de los ejércitos. Ellos estaban adorando a otros dioses. Y ahí fue, y cuando hemos visto en esta tabla, todos los reyes de Israel son malos. Ninguno tiene el corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Porque su adoración, su corazón está desviada
a los dioses paganos. Ninguno tiene un corazón perfecto para Dios. Eso vemos en Israel. En Judá vemos algo diferente. Ahora, dice, pues siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. ¿Cuánto cuesta? Y qué tristeza podemos ver aquí en todos los reyes de Israel. ¿Cuánto cuesta sacar de nuestros corazones la tradición? Y es algo por lo cual necesitamos orar y que podamos tomar nota. Necesitamos orar para que el Señor rompa de nuestros corazones todo lo que es tradición que nos aparta de la verdadera adoración. Y ninguno de ellos dice, y en cada uno de estos reyes dice, no se apartó de los pecados de Jeroboam. Llega un momento, como vimos en los reyes de Judá, el rey Asa. ¿Qué hizo el rey Asa? El rey Asa no permitió que su madre la destituyó de ser reina madre. La destituyó. ¿Por qué? Porque ella estaba adorando a otros dioses. Es importante que nosotros podamos sacar todas las ataduras y ligaduras de tradiciones familiares, culturales, religiosas, en la cual nuestro corazón a veces es llevado a otro tipo de adoración y que se pueda decir en la historia del reino de Dios, cuando Dios hable de nosotros, de sus hijos, pueda decir, Víctor se apartó de los pecados de su cultura, de su familia. Mary Jo se apartó. María, Jesús se apartó. Aide se apartó. ¿Sí? Necesitamos entender que nosotros somos únicos, tenemos un tiempo para vivir y tenemos un tiempo para tomar decisiones y apartarnos de los pecados de nuestros antepasados. ¿Cuáles son los pecados de sus antepasados que usted conoce? Es necesario apartarnos. ¿Cuáles son los pecados de la cultura en la que usted nació? Hay que apartarse. Y tenemos que tomar decisiones. La palabra de Dios es como un espejo donde nos revela y donde podemos tomar decisiones. Yo renuncio a esto. Yo me aparto de esto. Yo rompo con toda atadura a esto. Porque yo quiero un corazón para servir al único y Dios verdadero. Ok. Entonces, el versículo 3 dice, por tanto se encendió el furor de Jehová contra Israel y por largo tiempo los entregó. Repita conmigo, los entregó ¿a quién? A Israel. ¿En manos de quién? De Hazael, rey de Siria. Y después dice, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Aquí ya no es el Ben-Hadad, el rey que estaba antes de Hazael. Aquí es Ben-Hadad, el hijo de Hazael. Esto pasa mucho a veces en nuestras culturas cuando le aman tanto a veces, o no, lo aman, o por honrar a su jefe le ponen el nombre del jefe, ¿sí? Bueno, entonces Hazael le había puesto a su hijo Ben-Hadad como el rey. Entonces, ahora Dios, castigando y llamando la atención del pueblo de Israel, dice, por largo tiempo los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Versículo 4. Pero Joacás oró, subraya ahí, pero Joacás oró, clave. Aunque Israel tenía una adoración mezclada entre el verdadero Dios y los otros dioses, ellos saben quién es Jehová, ¿cierto? Vimos antes, Acab oró. Todos oran y Dios los salva, ¿sí? Dice, pero Joacás oró en presencia de Jehová. ¿Y Jehová qué dice? ¿Qué dice? Lo escuchó.
¿Sabe una cosa? Nuestro Dios escucha. A veces nosotros no nos acercamos a Dios porque decimos, no, ya la hemos embarrado tanto que ya ni para qué, ya la regamos, ya ni para qué oro. No, ¿sabe qué? Estos reyes y estas personas más embarrados no podían estar, pero ¿sabe qué? Oraron en medio de la necesidad, en medio del dolor, oraron y ¿qué? Dice, Jehová lo escuchó porque había visto la aflicción de Israel, pues el rey de Siria, ¿quién es el rey de Siria? Hazael, los afligía. Y versículo 5 dice, y dio Jehová un salvador a Israel que los sacó del poder de los sirios. Y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Dios envió un salvador, Joacás ora, Jehová escucha, Dios envía un salvador y otra vez Israel vive en sus casas como antes. Versículo 6, tristemente dice, con todo no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de acera permaneció en Samaria. Con todo y todo, que vemos, esto nos enseña algo y es una verdad en nuestro corazón. Cuando vivimos en nuestros caminos, Dios manda que cierta opresión permite a través de otras personas, permite cierta opresión y ¿qué pasa? Oramos, clamamos, Dios nos salva, aleluya. El problema es cuando estamos bien otra vez, continuamos en nuestros caminos. Dios nos libere y Dios nos cuide de no continuar en nuestros propios caminos, sino que podamos continuar y vivir en los caminos de Él y tener un corazón perfecto para Él. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado y pueden compartir algo de cuando Dios los sacó, Dios los liberó y cuando estaba bien, usted volvió como si nada hubiera pasado y de pronto está en esa situación? Pero nunca es tarde para arrepentirse, nunca es tarde para cambiar el camino, nunca es tarde para humillarnos delante de Dios. No esperemos que Dios tenga que tocar con brazo fuerte nuestras vidas para arrepentirnos. Escuchemos su voz, escuchemos su palabra y sigamos adelante con él. Versículo 7 dice, a Joacás no le había quedado gente, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había reducido a polvo del que se pisotea. El resto de los hechos de Joacás, con todo lo que hizo y sus hazañas, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de Israel? Joacás durmió con sus padres y los sepultaron en Samaria, y en su lugar reinó Joás, su hijo. Ok, ahora vamos a ver a Joás, su hijo. Es el siguiente rey de Israel. En el versículo 10 dice, en el año 37 de Joás, continuamos con Joás, rey de Judá, ¿cierto? Continuamos con Joás. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel Joás, hijo de Joacás. Entonces tenemos aquí dos Joás. Joás, rey de Judá, que ya lleva reinando ¿cuántos años? 37 años en Judá. ¿Quién comienza a reinar sobre Israel? Joás, hijo de Joacás. Dice, reinó 16 años, pero otra vez hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo? Otra vez, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Repita conmigo, no se apartó, sino
que anduvo en ellos. Que nuestra historia sea diferente. Se apartó y no anduvo en ellos. Repita conmigo, me aparté y no anduve en esos caminos. Me aparté. Necesitamos apartarnos de las tinieblas, necesitamos apartarnos del pecado, necesitamos apartarnos de todo lo que el Señor nos habla que no es de Dios, apartarnos y no caminar en ellos. ¿Cómo caminamos en nuestros pecados? Continuando nuestra vida como si nada, continuando tomando decisiones, continuando relaciones que Dios no ha dicho en las cuales debemos estar, continuando en nuestros caminos. Entonces necesitamos apartarnos y dejar de andar en esos caminos. Versículo 12 dice, los demás hechos de Joás, todo lo que hizo y la manera esforzada con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, y ahora vamos a ver al rey Amasías. Dice, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joás durmió con sus padres y Jeroboam se centró sobre su trono. Aquí vemos otro Jeroboam y aquí aparece en su cuadro Jeroboam 2, ¿ok? Dice Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Ok. Vamos, antes de seguir adelante con esto, vamos a terminar de leer en cuanto a Eliseo, que ha sido el profeta de estos reyes, ¿ok? Entonces el versículo 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte. Hay enfermedades que nos llevan a la muerte. Hay enfermedades que son para glorificar a Dios, enfermedades para sanidad, pero hay enfermedades para la muerte. Y aquí la Biblia relata específicamente, dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte. Dice, cuando descendió a verlo Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, le dijo, aquí vemos Joás, rey de Israel, va a donde Eliseo dice, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo le dijo, toma un arco y unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Cuando él la abrió, le dijo Eliseo, tira. Él lo hizo y Eliseo dijo, flecha de salvación de Jehová y flecha de salvación contra, ¿qué imperio? Siria. Tú herirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos. Versículo 18 dice, después volvió a decir, toma las flechas. Luego que el rey de Israel, ¿cuál rey? Joás, las tomó, le ordenó, golpea la tierra. Él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, ¿quién es el varón de Dios? Eliseo, le dijo, de dar 5 o 6 golpes habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. Interesante. A veces hay cosas en la vida que nosotros somos pequeños en nuestra forma de pensar. Como que a veces si necesitamos algo, supongamos necesitamos dinero, no, solo dame tanto, con eso es suficiente. Pero a veces el Señor, ¿por qué no pediste más? ¿Por qué no pediste más? ¿Sí? Y él dice, golpea, no le dijo cuántas, golpeó 3 y dice, no, ¿por qué? Con 5 o 6 veces hubieras derrotado completamente. Y a veces esta frase nos revela específicamente algo que a veces de nuestro corazón sale, a veces la pequeñez. Y aquí en el rey, Joás se ve pequeñez, pan. Y de pronto, pues él no sabía. Usted puede decir, no, él no sabía. Yo puedo decir, no sabía. Pero ¿sabe qué? Si le dice golpea,
pues voy a golpear hasta que mi brazo, ¿sí me entiende? A veces hasta dónde, haz esto, hasta cuánto lo haces. Ah, no, yo ya lo hice. Leer la Biblia, ah, no, no, ya la leí una vez en el año, ya no necesito leerla más. Y cosas en la vida donde somos limitados. Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de ir la milla extra, de ir más allá. Y a veces que el Señor nos ayude, y este es otro punto, que el Señor nos dé un corazón grande para ir más allá y no quedarnos como, ah, bueno, ya golpeé, ya hice mi tarea, ya hice lo que tenía que hacer. Check, 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 ya cumplí, sino el poder realmente decir, voy a hacerlo con todo, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, porque yo voy a ganar, yo soy un conquistador. Y realmente aquí vemos esto en la vida de Joás. Sencillamente, ok, golpeó 3 veces, dice, ok, 3 veces vas a derrotar a Siria, nada más. En el versículo 20 dice, Eliseo murió y lo sepultaron, y ya entrado el año, vieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que estaban unos sepultando a un hombre cuando súbitamente vieron una banda armada. Entonces arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Pero tan pronto tocó el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Yo creo que ahí era un momento donde el muerto hubiera preferido estar muerto porque vendrían bandas armadas, y se puso en pie. Pero tenía que ver con la unción que Dios le había dado a Eliseo. Así pues, versículo 22, Hazael, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, pero Jehová tuvo misericordia y se compadeció de ellos, se volvió hacia ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí se acuerdan? El Dios de las generaciones, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Qué lindo, Dios no quiso echarlos de su presencia, aunque ellos se habían apartado de la presencia de Dios, Dios no quiso echarlos de su presencia. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Él quiere una relación. Él no nos quiere echar de su presencia. Nosotros nos apartamos de Él. Él no se aparta de nosotros. La palabra de Dios dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Ese es nuestro Dios. Versículo 24 dice, murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Versículo 25, regresó Joás, hijo de Joacás, y rescató de manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado de manos de Joacás, su padre, en la guerra. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Solamente 3 veces, y hubo un poco de restauración. Hubiera podido ser mejor. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver al rey Amasías, porque ahora vamos a ver qué pasa con Joás, rey de Israel, y Amasías, rey de Judá. Entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 14. Capítulo 14, versículo 1 dice, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Miren su cuadro. ¿Sí? Ok, versículo 2 dice, cuando comenzó a reinar, tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, ya que hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. O sea, hizo lo recto. A ver, ¿qué vemos en la tabla que ustedes tienen? Fue bueno, pero nunca fue tan bueno. Hizo lo recto conforme al rey David. El rey David tenía un corazón completamente
lleno de la presencia del Señor. Él buscaba al Señor con todo su corazón. Ok. Aunque ya estudiamos la vida del rey David, una de las cosas que más me impactan a mí del rey David es que no importa lo que él hubiera hecho, él siempre tenía un oído que escuchaba. Cuando el profeta venía y le hablaba, él se humillaba, él se arrepentía, él confesaba. ¿Y sabe qué es lo que hace de un hombre o de una mujer que tengamos un corazón recto para Dios? Cuando escuchamos la voz del profeta. Y la voz del profeta puede ser su cónyuge, su hijo, su padre, su hermano. No importa. Dios habla y cuando escuchamos y podemos humillarnos y arrepentirnos de nuestros malos caminos. Ese fue básicamente el resumen del rey David. Y por eso Dios dice que tenía un corazón conforme al de Dios, porque él escuchaba. Sí se equivocaba, sí cometió demasiados errores, pero él escuchó y siempre confió en él. Amén. Ok, ahora él hizo lo bueno, aunque no como David. Y siempre con los reyes de Judá, siempre la palabra de Dios hace referencia en cuanto a David. No hubo un rey en Judá que tenía un corazón tan perfecto como el rey David. Ok. Dice, con todos los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Versículo 5 dice, cuando el reino se afianzó en sus manos, mató a los siervos que habían dado muerte al rey. ¿Se acuerda que al rey Joás lo mataron? Lo mataron por malo. Ok, pero ahora vemos que Amasías le mata a estos siervos. Dice, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no harán morir a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Versículo 7, Amasías mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal, tomó a Sela por asalto y la llamó Jocteel, como se le conoce hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, hijo de Jehú, rey de Israel, diciéndole, ven para que nos veamos las caras. Aquí cuando le está diciendo, ven para que nos veamos las caras, le está diciendo, vamos a la guerra. Pero Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, dale tu hija por mujer a mi hijo. Pero las fieras que están en el Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate, pues, pero quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal que te hará caer junto a Judá? Versículo 11, aquí hay un pero gigante. Dice, pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron en Bet-Semes de Judá, él y Amasías, rey de Judá. Judá cayó delante de Israel y cada cual huyó a su tienda. Joás, rey de Israel, tomó prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías. Luego marchó a Jerusalén y rompió el muro de la ciudad desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos en total. Se apoderó además de todo el oro, la plata y todos los utensilios que hallaron en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. Y después de tomar como rehenes a los hijos del rey, regresó a Samaria. Ok, vamos a ver Segunda de Crónicas 25 y vamos a ver con más detalle. Acuérdense que en Crónicas, número 1,
En Segunda de Crónicas vemos todos los reyes de Judá. Y número 2, Crónicas, el énfasis de los libros de Crónicas es el templo, la adoración y con más detalles en cuanto a la relación con el Señor. Entonces, vamos a Segunda de Crónicas 25 y miremos un poco más detalladamente a Amasías. Entonces dice, 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. En el versículo, ya vimos en Segunda de Reyes, exactamente lo mismo. Déjenme mirar. Ahora vamos al versículo 3, dice, cuando fue confirmado, mató a los siervos, ya vimos eso. Ahora en el versículo 5 dice, reunió luego a Amasías, a Judá, y con arreglo a las familias, puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años para arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Ok, entonces va a ir a la guerra y toma, ¿cuántos hombres? 100,000 hombres, y los tomó a sueldo. ¿Ok? Pero un varón de Dios vino ante él y le dijo, ¿a quién le habló? A Amasías. Le dijo, rey, que no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si eso haces y te esfuerzas, y te esfuerzas en la pelea, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Entonces le dice, no vayas, Dios está contigo, pero si haces alianza con Israel, Dios no está con Israel, y si haces alianza, vas a caer y Dios no te va a ayudar. Dios tiene el poder para ayudarte o para derribarte. Haz lo que Dios te dice, punto. Y esas son las cosas que a veces nos pasan, decisiones que tenemos que tomar. Se dice, cuidado, espérate, no te metas, no es tiempo, cualquier cosa. Y a veces queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando hacemos nuestra voluntad, realmente Dios va a derribar nuestros caminos a nuestra manera. Eso ya creo que lo hemos vivido todos de una o de otra manera. Ahora dice, le preguntó a Amasías, al varón de Dios, ¿qué pues se hará con los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Ahora, ¿qué voy a hacer con el dinero? Yo ya pagué esto, ahora, ¿qué voy a hacer? Miren la respuesta del varón de Dios. Dice, Jehová puede darte mucho más que eso. Y hoy te digo hoy, Jehová, no importa lo que hayas comprometido hasta el día de hoy, en tus propios caminos, cuánto has invertido, Jehová puede darte mucho más que esto. Pero haz la voluntad de Dios. Si Dios te está diciendo no te metas en alianzas que Dios no te ha pedido, no te metas. Ya has invertido, pero ya di mi palabra. ¿Sabe qué? Dios puede sacarte de eso. Pero lo importante es tener un corazón para Dios y obedecer. Versículo 10, entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a unírsele en Efraín para que se fueran a sus casas. Aquí vemos a Amasías que él obedece. Él dice, ok, váyanse. Pero ellos se enojaron mucho contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Versículo 11, Amasías se armó de valor, sacó a su pueblo, vino al valle de la sal y mató a 10,000 de los hijos de Seir. Los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, los despeñaron desde allí y todos se hicieron pedazos. Mientras tanto, versículo 13 dice, los del ejército que Amasías había despedido
para que no fueran con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet Orón. Mataron a 3,000 personas y recogieron mucho botín. Se encolerizaron estos soldados israelitas y fueron y mataron a 3,000 personas de Judá. Al volver Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses. Aquí está el problema. ¿Qué trajo? Consigo los dioses de los hijos de Seir. Los tomó por dioses suyos. Los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de una nación que no han podido librar a su pueblo de tus manos? ¿Sí entienden la pregunta? ¿Por qué has buscado los dioses de una nación que no han podido librar a su pueblo de tus manos? ¿Quién lo libró? Jehová de los ejércitos. ¿A quién agarró por dioses? A los dioses del pueblo que él derribó. Interesante. Mientras el profeta hablaba estas cosas, él lo interrumpió. Ahora se ensoberbece su corazón y ¿qué le responde? ¿Acaso te han nombrado consejero del rey? Déjate de eso, o es que quieres que te maten. ¿Quién lo va a matar? Pues él, el rey. El profeta le dice, lo confronta, le dice: ¿acaso quién eres tú? Y a veces esas son las cosas que nosotros hacemos. ¿Quién eres tú? ¿Acaso te crees Dios? Y a veces en nuestra soberbia, inclusive nosotros como pastores a veces hemos dado consejos y a veces las personas dicen: ay, pues ¿quién es el pastor? ¿Acaso el pastor es humano? Él también se equivoca. Y esas son las respuestas que honestamente encolerizan a Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios habla a través de su pastor, a través de su cónyuge, a través de su hijo, a través de su hermano, a través de su padre o su madre, cuando usted dice: ¿quién eres tú? Tú también te equivocas, tú te has equivocado. Y yo puedo decirte tus errores. ¿Sabe que usted está resistiendo la voz del Espíritu Santo a su vida? Y aquí, en esa altivez de corazón, es como responde el rey a Amasías. El profeta concluyó diciendo: yo sé que Dios ha determinado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Entonces aquí lo siguiente que pasa es que se encuentra con el rey Joás y versículo 20 dice: pero Amasías no quiso oír, pues era la voluntad de Dios entregarlos en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado a los dioses de Edom. Ya cuando la altivez nuestra es tanta que no recibe el consejo, ¿qué dice? Era ya la voluntad de Dios entregarlo a la destrucción. Entonces ya no quiso oír, y ya no quiso oír porque ya Dios dijo que no oiga, ya no quiso que no oiga. Que no lleguemos al punto, y podemos orar ahora que nos vamos a reunir otra vez en grupos y vamos a orar unos por otros, y ahí tienen los diferentes puntos que hemos hablado hoy. Yo les pido que oren por estas cosas y puedan decir: Señor, ayúdanos, danos un corazón humilde, un corazón manso para escuchar a tu palabra, para tener temor de Dios, para no resistir tu voz a través de las personas que tú has puesto a nuestro lado. Al 25, ya para terminar, dice: Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, los primeros y los últimos, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo huido a Laquis, lo persiguieron hasta esa ciudad y allá lo mataron. Lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. ¿Desde cuándo?
desde el tiempo, versículo 27, en que Amasías se apartó de Jehová. Hay momentos en nuestras vidas donde realmente nos apartamos de Jehová. Hay momentos en nuestras vidas donde decidimos hacer nuestros caminos, porque esto es lo que yo quiero y no hay quien se interponga. Que nos libre el Señor de vivir en la altivez de nuestro corazón. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por todo lo que nos enseñas a través de tu palabra. Gracias por toda la vida que hay en tu palabra. Porque tú siempre eres misericordioso, porque tú siempre envías mensajeros, porque tú siempre nos llamas la atención, porque tú cuando oramos tienes misericordia, porque tu corazón está para nosotros. Yo pido que nos des un corazón para ti, que nos des un corazón perfecto, Señor. Danos temor de Dios y yo oro por todos tus hijos que están escuchando este video, Señor. Yo pido que espíritu de temor de Dios repose sobre cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora yo les pido, tienen, me imagino que unos 10 minutos para que se reúnan en grupos y de a dos en dos revisen los puntos que hemos tomado, oren juntos, confiesen lo que tengan que confesar, oren unos por otros y que el Señor los bendiga. Amén.